Buenos días. Hoy vamos a hablar de el verbo número 14 en nuestra lista de los verbos más importantes de español. Y hoy vamos a estudiar el verbo hablar. Usos de hablar. Comunicarse, conversar. Por ejemplo, ayer hablé 2 horas por Skype. Expresarse. Juan habla claro. Saber un idioma. Yo hablo inglés y español. Referirse sobre un tema. El maestro habló de la historia de España. Estos son los usos más comunes del verbo hablar. Vamos a ver los ejemplos desde los más básicos hasta más avanzados. Yo hablo español. Yo hablo español. Hablar 5 idiomas de manera fluida es difícil. Hablar 5 idiomas de manera fluida es difícil. Ayer ellos no hablaron con el jefe. Ayer ellos no hablaron con el jefe. Cuando era niño, hablaba sobre las caricaturas de la televisión. Cuando era niño, hablaba sobre las caricaturas de la televisión. El turista habló con los locales para aprender sobre cultura. El turista habló con los locales para aprender sobre cultura. El presidente no habló con la prensa. El presidente no habló con la prensa. Me hablaron de tus problemas. Me hablaron de tus problemas. Es probable que algún día hablemos el mismo idioma. Es probable que algún día hablemos el mismo idioma. Hablen en inglés en la clase de inglés, por favor. Hablen en inglés en la clase de inglés, por favor. Quizás tú hables en representación de la empresa en la próxima convención. Quizás tú hables en representación de la empresa en la próxima convención. Si ellos se hablaran, podrían entenderse. Si ellos se hablaran, podrían entenderse. Voy a estudiar hasta que hable español fluido. Voy a estudiar hasta que hable español fluido. Cuando hayas hablado con recursos humanos, ven a verme a esta oficina. Cuando hayas hablado con recursos humanos, ven a verme a esta oficina. Mejor hubiera hablado con soporte técnico y no con el departamento de ventas. Mejor hubiera hablado con soporte técnico y no con el departamento de ventas. Él debió haber hablado con su esposa antes de gastar los ahorros. Él debió haber hablado con su esposa antes de gastar los ahorros. Muy bien, ahora vamos a estudiar cuáles son las frases idiomáticas más comunes que usamos en español con el verbo hablar. Estar hablando con alguien. Depende del contexto, esta frase significa iniciar una relación romántica o estar en conversaciones con alguien con un objetivo romántico. Por ejemplo, Juan está hablando con Carla. Creo que se van a hacer novios. Juan está hablando con Carla. Creo que se van a hacer novios. Hablar hasta por los codos significa hablar mucho. Ricardo habla hasta por los codos, nunca se calla. Ricardo habla hasta por los codos, nunca se calla. Hablar en cristiano significa hablar de manera clara y comprensible. Hábleme en cristiano porque no te entiendo. Hábleme en cristiano porque no te entiendo. Hablar con el corazón en la mano. Hablar de manera honesta y sincera. Por ejemplo, Mario habló con el corazón en la mano con su mamá. Mario habló con el corazón en la mano con su mamá.
Hablar a las espaldas de alguien significa criticar o decir algo negativo sobre alguien sin que esté presente esa persona. Por ejemplo, los empleados hablaban a espaldas del jefe. Los empleados hablaban a espaldas del jefe. Hablar sin rodeos. Hablar de forma directa, ir al punto. Ella va a hablar sin rodeos con sus vecinos. Ella va a hablar sin rodeos con sus vecinos. Hablar en voz alta o en voz baja. Significa hablar en un volumen alto o bajo. La niñera habló en voz baja porque los niños estaban durmiendo. La niñera habló en voz baja porque los niños estaban durmiendo. Hablar en clave. Usar un lenguaje o términos que solo algunas personas pueden entender. En el campamento, mis amigos y yo hablamos en clave. En el campamento, mis amigos y yo hablamos en clave. Hablar bien o hablar mal de alguien o algo, o hablar maravillas o hablar pestes de alguien o algo. Significa hablar cosas positivas o negativas de alguien o algo. Expresar una opinión buena o mala, positiva o negativa de alguien o algo. Por ejemplo, Raquel habla bien de su maestro de inglés. Raquel habla bien de su maestro de inglés. Raquel habla maravillas de su maestro de inglés. Raquel habla maravillas de su maestro de inglés. Hablar por hablar significa hablar sin un punto o objetivo o sin venir al caso. Por ejemplo, cuando le preguntaron, el entrevistado habló por hablar, pero no sabía la respuesta. Cuando le preguntaron, el entrevistado habló por hablar, pero no sabía la respuesta. Ni hablar significa rechazar o negarse a algo. Por ejemplo, ¿vamos otra vez a la piscina? Respuesta, ni hablar, no puedo. ¿Vamos otra vez a la piscina? Ni hablar, no puedo. Muy bien, así llegamos al final del verbo hablar, sus usos y sus frases más comunes. Nos vemos en el próximo video.